Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Ojo a este vídeo, es importantísimo. En él vamos a hablar de Guti, de Vinicius y un nuevo piscinazo. Y sobre todo vamos a hablar de Pintus. De Pintus, que viene al rescate del Real Madrid. Y también voy a hablar en este vídeo del episodio de doping de la Juventus, precisamente cuando Pintus estaba en el conjunto transalpino ejerciendo de preparador físico, ¿vale? Voy a hablar de ese caso porque es importante en clave negreira, no porque Pintus fuese sancionado ni nada por el estilo. Lo vais a entender perfectamente, todo claro, como siempre, ¿no? Como siempre suelo hablar. Aquí tenéis la enésima. Nuestro amigo Vinicius, que se ha convertido pues en un experto en buscar penaltis ya, ¿no? Se ha convertido en una caricatura del jugador que fue y ya abandona el intentar terminar y finalizar las jugadas por fingir y simular penaltis de la misma manera que lo hace Kylian Mbappé, ¿no? Aquí tiene la opción de jugar. Vemos que el futbolista del Betis sí le empuja ligeramente. Puede pasar entre ambos. Tira el balón entre ambos. No se aprecia un contacto, como mucho lo hay de este futbolista número 18. Ligerísimo. Le puede raspar, ¿no? La canilla de la pierna de apoyo, pero ligerísimo. Pero es Vinicius, ¿no? El que ya tiene ensayado el cómo dejar la piernita atrás, ¿no? Para esperar el contacto del adversario, ¿no? Fuerza él el contacto. El contacto, además, es claramente insuficiente. Y se produce el piscinazo, ¿no? Una acción, para mí, claramente forzada por el futbolista brasileño. ¿Y qué tenemos en DAZN? Pues tenemos a Guti pidiendo penalti. ¡Es penalti! Hay contacto, así que es penalti. No, Guti, no. No, ya está bien de meter forofos madridistas ahí en las retransmisiones de los partidos. Guti, ya está bien. No se puede engañar a la gente. El penalti, el contacto tiene que ser suficiente para desequilibrar al adversario, y no lo es. No lo es porque el contacto lo fuerza el propio Vinicius, ¿no? El empujón es insuficiente y cualquier otro contacto que se produzca, si se produce, es por obra y gracia de la actuación espectacular de Vinicius Jr. Lo que pasa es que estos son necesarios, ¿no? Para que los árbitros piten todo, porque tú te preguntarás en tu casa, oye, ¿cuándo le van a sacar una amarilla a este tío? Que no para de tirarse a la piscina, jornada sí, jornada también. Bueno, pues precisamente con gente como Guti, a la que le ponen ahí un micrófono, ¿no? Tomás Roncero, por ejemplo, aquí le veis en Twitter, penalti claro a Vinicius Jr. no pitado, una vez más, no sé qué, no sé cuánto. Claro, esta gente es la que escribe en los periódicos y te cuenta, fijaros aquí cómo Vinicius deja claramente la pierna atrás, ¿no? Pero clarísimamente, es evidente, ya es tan reiterado que lógicamente ya es costumbre del futbolista. Y Roncero lo sabe, pero claro, ¿qué te esperas? Roncero es... ¿para qué está ahí? ¿Para ejercer de periodista? ¿Tú le ves el nivel suficiente para ser subdirector de un periódico como el AS? Sinceramente, a mí no me lo parece. A mí no me lo parece, ¿no? Entonces pienso que está ahí pues para hacer un circo y ruido, para condicionar arbitrajes, ¿no? Sinceramente pienso eso, ¿no? Y así, pues, un largo etcétera. Los José Luis Sánchez, etcétera, que lógicamente hacen ruido en sus periódicos, en redes, etcétera, y evidentemente esto llega a los colegiados, a los árbitros, y por eso no tiene tarjetas amarillas, ¿no? Es el jugador número 12, es el más importante del Real Madrid. Sí, la prensa, pero es que a nadie le quepa duda, por favor, que es así. O sea, vamos con este tema. Vamos con... Bueno, antes de tocar este tema, habéis visto, ¿no? Gonzalo retratando a Mbappé. Gonzalo retrata a Mbappé, hat-trick, ¿verdad? En un partido en el que el Betis pues iba sin centro del campo en el día de hoy. Sin Altimira, sin Amrabat en la Copa África y sin... ¿cómo se llamaba? Abde, ¿no? El otro marroquí que está también en la Copa África. Lógicamente, 3 jugadores que recuperan el balón en el Betis y hoy no estaban en el terreno de juego, dejaron una alineación muy blanda, ¿no? De esas de las que se aprovecha habitualmente Kylian Mbappé para
hacer estadísticas, ¿no? Pues hoy Gonzalo le ha retratado claramente los números de Kylian Mbappé. Un Vinicius que hoy fue silbado por parte de la afición, porque hubo fases de juego donde dominó el Betis. Sí, correcto. Vinicius, criticado toda la temporada. Vinicius, ponte duro, que paguen lo que tienen que pagar. Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque está haciendo una temporada nefasta. Y Mbappé se está saliendo y tira del carro. Con todos los respetos, los cojones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tenemos a Mbappé, Pichichi con 18 goles, ¿vale? Y tenemos a Vinicius con 5. Uf, claro, dices tú, hombre, mira dónde está uno y dónde está el otro. Están en las antípodas, ¿no? Sí, claro, pero es que Mbappé de los 18, 5 son de penalti, chico. Y los otros 13, pues contra rivales como hoy podía ser el Betis o Oviedos o... Bueno, tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Pero solamente con los penaltis, imagínate, ¿no? 5 goles de penalti. Imagínate que esos 5 penaltis los tira Vinicius. Pasaríamos a Mbappé a 13 goles y Vinicius, si mete los 5, tendría 10 goles. A que ya no es tan mala la temporada de Vinicius y a que ya no tira tanto del carro Mbappé comparado con Vinicius, ¿verdad? Ay, pillín, pillín. No somos gilipollas. Y hoy Gonzalo pues retrata a Kylian Mbappé, que está cobrando una pasta, y lógicamente Vinicius tiene todo el derecho del mundo a pedir que se equipare como mínimo con lo que cobra el francés. No debe ser tan difícil, ¿verdad? 14 milloncitos netos. ¿A que sí, Tebas? ¿A que eso es lo que cobra? Pues me imagino que eso es lo que estará pidiendo Vinicius. ¡Ah, no! Que pide 30 o 40 limpios. Pues no vas... Entonces, ¿cuánto cobrará Mbappé? Me pregunto. Yo. Son mis inquietudes. Bueno, vamos con Pintus. Florentino lo tiene claro. Que le den a Xabi Alonso. Pintus recupera galones en el Real Madrid, ¿no? La cúpula del Madrid ha decidido que en este año nuevo Pintus recupere peso dentro de la parcela física de los jugadores. Xabi Alonso mantendrá a su equipo, pero el italiano será mucho más importante. Esto es fantástico porque habrá, lógicamente, discrepancias, ¿no? Voy a leer esto y luego voy a entrar con el periplo de Pintus. Ya sabéis, ¿qué jugador ficharías del Real Madrid para el Barça? Mbappé, Vinicius, Bellingham... Courtois, yo qué sé, ¿alguno? Sí, yo ficharía a uno, a Pintus, por supuesto, a Pintus antes que Mbappé, a Pintus, hombre, coño, claro. ¿Y por qué, Rapsoda? ¿Pero cómo vas a fichar a Pintus, hombre? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué dices? Claro, ¿cómo no voy a fichar a Pintus? Pintus ha llegado a 9 finales de la Champions. A 9, ¿eh? 3 con la Juve, 5 con el Madrid, 1 con el Mónaco, y si hubiera entrenado al Alcoyano, pues quién sabe, y probablemente llegaría a la final con el Alcoyano, también de la Champions. Entonces yo por eso ficharía a Pintus, lógicamente, ¿no? Porque veo que el Real Madrid le tiene ahí, ¿no? Los entrenadores van, vienen, pero Pintus sigue ahí, ¿no? Entonces yo ficharía a Pintus. ¿Por qué? Pues porque no soy gilipollas. Antonio Pintus parece que recuperará los galones perdidos tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid desde ya. Tras el encuentro contra el Sevilla, que sirvió para poner punto y final al 2025, los que mandan en el club blanco junto al Donostiarra llegaron a la conclusión, bueno, junto con Xabi Alonso, dice, ¿oíste? Llegaron a la conclusión de que la figura del preparador físico italiano era capital para atajar uno de los mayores problemas que tienen los hombres del Donostiarra. En el Madrid hay una gran preocupación por el estado físico de la primera plantilla. Desde la cúpula madridista están convencidos de que la gasolina de los jugadores no está al nivel que desearían en este momento de la temporada y, aunque nadie esconde que la pretemporada fue atípica por la celebración del Mundial de Clubes, también están convencidos de que el físico madridista debería ser mejor. Por ello, se ha llegado a la conclusión de que Pintus debe recuperar el mando en plaza. Ismael Camenforte, actual jefe de la parcela física madridista, seguirá formando parte del cuerpo técnico de Xabi Alonso, pero la figura del italiano crecerá en importancia para tratar de enderezar una de las parcelas más en duda y débiles de la plantilla. Bueno, aquí ya, evidentemente, me imagino que estáis ya todos al tanto, ¿no? Xabi Alonso ya hace un mes que no es entrenador del Real Madrid. Ahora mismo tenemos a Carlo Ancelotti disfrazado de Xabi Alonso. El Real Madrid juega a eso, le han dado el mando a los jugadores y además meten a Pintus nuevamente
pasando del cuerpo técnico de Xabi Alonso, que no existe. O sea, cualquier mérito que se le quiera atribuir a Xabi Alonso es falso desde ya, ¿no? Yo creo que es una conclusión que podemos sacar tú, yo y cualquiera, si me apuras. Bien, os acabo de comentar un poco el periplo de Pintus, el por qué yo le ficharía. Claro, le avalan 9 finales de Champions, con el Real Madrid 5, 3 con la Juve y una, repito, hasta con el Mónaco. Con el Mónaco, sí, con el Mónaco. Un Pintus que, como todos recordaréis, empezó a destacar en la Juventus y que ha tenido un periplo en el fútbol muy curioso. Siempre bajo el cobijo de aquellos futbolistas precisamente de la Juventus. Comenzó en la Juventus, como todos recordaréis, una Juventus, y siempre su carrera vino marcada por estos 3 futbolistas que después fueron entrenadores. La Juventus del caso del doping, sí, aquella del 94 al 98. Después os lo explico un poco porque me interesa en clave Negreira, ¿no? En clave Negreira y estos cantamañanas que te hablan de las sanciones de la UEFA y la FIFA. La UEFA y la FIFA. La FIFA. Mañana iré con la FIFA. Iré con el Calciopoli. Tengo que hacer un vídeo sobre el Calciopoli. ¿Queréis que lo haga? A mí me apetece. Me apetece porque están hablando mucho de que la FIFA, bueno, como le toquen mucho los cojones con la FIFA, a ver si van a quedar todos los equipos fuera de la Champions. ¿Eh? A ver si van a quedar todos los equipos fuera de la Champions, porque el Barça no es la Juve, ¿eh? El Barça no es la Juve y desde ya digo que si se va a la justicia, que no debe ceder a chantajes e ir a la justicia ordinaria. Sí o sí. Bien. Aquella Juventus, la del 94-98, una Juventus que fue sancionada, bueno, no fue sancionada realmente porque el caso prescribió. Fue un caso que fue muy lento, fue un caso surrealista que destapa precisamente el entrenador del máximo rival en aquel entonces de la Juve, Zeman, el entrenador Zeman, diciendo que el fútbol italiano debería salir de la farmacia. Aquella fue su frase, ¿no? Acusando claramente de ver cómo, bueno, pues jugadores como de aquella Juventus como Vialli y Alessandro Del Piero habían multiplicado pues su masa muscular de una manera visible y notoria, ¿no? Claramente visible, claramente notoria. Y no con vendajes, ni chorradas, ni payasadas, ¿eh? Esas declaraciones dieron lugar a una investigación, bueno, pues una investigación como si se tratase de un caso espectacular de crímenes, ¿no? De criminología. Una investigación que termina, cuyo día estrella es cuando irrumpen en la sede de la Juventus y encuentran un maletín con 200 y pico fármacos diferentes, ¿no? El jefe de médicos era Ricardo Agrícola. Juraría que se llamaba Ricardo Agrícola. Disculpad si cometo alguna imprecisión, ¿no? Diferenciar claramente el jefe de médicos. Ricardo Agrícola, Pintus era el preparador físico, ¿vale? Vamos a separar bien las cosas, no vaya a haber confusiones extrañas aquí, ¿no? Especular, se puede especular lo que cada uno queramos, eso está claro, ¿no? Y yo tengo mi idea clara y ¿qué queréis que os diga? No creo que el jefe médico se escondiese de todo el mundo ni le ocultase a toda la Juventus lo que hacía, ¿no? Ricardo Agrícola, juraría que se llamaba este hombre. A partir de aquí, el caso empieza a meterse en los tribunales. Y es hasta, creo que es en 2004, o 2000, no recuerdo, ¿no? Es apenas prácticamente ya 10 años después, cuando efectivamente, primero hay un fallo en el que se considera culpable de dopaje a la Juve. Un año después, en el TAS, le declara inocente. ¿Por qué? Porque la gran sustancia culpable, la EPO, ¿no? La EPO, que es la que aumentaba los niveles de hematocrito y hemoglobina en la sangre para mejorar el rendimiento, pues todavía no estaban presentes en la UEFA, ¿no? No estaban presentes en el fútbol. Los análisis que detectasen inmediatamente la inyección de EPO. Sí lo estaban en el ciclismo.
Bueno, realmente no, miento. Tampoco lo estaban en el ciclismo. En el ciclismo es en ese año también, en el 98, cuando sucede el caso Festina. Lo que pasa es que al ciclista se le persiguió más. Y la UEFA utilizó una argumentación patética del estilo que que en el fútbol no se hacía lo que se hizo en el ciclismo con el Festina, que fue en el año 98, repito, mismo que este de la Juve, porque el fútbol era un deporte en el que no dependía tanto del físico y sí de la creatividad del jugador. Fijaros qué ridículo, ¿no? Fijaros qué ridículo. Es en el año 2000 cuando el Comité Olímpico Internacional consigue, bueno, pues encontrar la manera de demostrar totalmente la ingesta de EPO, ¿no? En sangre. Bien. ¿Cómo detectan a la Juve? Fijaros cómo fue el tema, ¿no? Cómo es el tema. La detectan, además de esos fármacos, lógicamente, investigaciones posteriores, con peritajes. Peritajes de los controles de sangre que se hicieron durante aquellos años. Y aquellos controles eran espectaculares, ¿no? Unas variaciones de espesor e incluso de color en la sangre en función del calendario de competición. Es decir, en los, si los niveles normales de hematocrito, por ejemplo, que es el porcentaje de glóbulos rojos, para que os hagáis una idea, ¿no? Es de un 40-45%, pues, por ejemplo, antes de la final de Champions que ganan al Ajax, esos niveles subían a un 52%, ¿no? Lógicamente esto era la prueba inequívoca de que que se había inyectado EPO, ¿no? Porque esto era incongruente con una preparación física salvaje como se supone que era la de Pintus, que lo que hacía precisamente era la destrucción de glóbulos rojos por el esfuerzo. En cambio, tenías más. O sea, el esfuerzo era mayúsculo porque te inyectaban más glóbulos rojos, porque tú tenías más glóbulos rojos, ¿no? Por esas inyecciones de EPO, ¿no? Posiblemente. Es así, esto es lo que circula, lo que se supo. De hecho, hay un caso sorprendente, ¿no? Imaginaros, la hemoglobina, por ejemplo, que es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, ¿no? Imaginaros, en un periodo normal y en un periodo como puede ser un partido importante, esa final de Champions, por ejemplo, una variación de 2 o 3 gramos en apenas unos días, ¿no? Eso es una barbaridad. Los peritos, conclusión científica, dijeron que esto solo se podía conseguir viviendo a 5.000 metros de altitud durante un mes o inyectando EPO. Es la conclusión a la que llegaron los peritos. Todo esto son conclusiones de los peritos que finalmente, después de ese primer fallo condenatorio, ese segundo que exculpaba, hubo el tercero y definitivo que condenó a Ricardo Agrícola, la actividad de la Juve, pero como estaba todo prescrito, nadie cumplió ninguna pena, ni deportiva ni penal. Y aquí me quiero parar, porque la UEFA, como todos sabéis, en aquel entonces no tenía lo que tiene ahora, ¿no? Que es una especie de libertad de admisión. Sí. Pero la UEFA, para ver cómo se maneja, la UEFA no sancionó de ninguna forma a la Juventus. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. A pesar de que ese fallo se produce, creo que es en 2007, ya había metido en el código la libre admisión y no falla y lo libera de responsabilidad a la Juventus porque esgrime que, claro, no dio positivo la Juventus en ningún control en la UEFA. No hubo ninguna trampa en la UEFA, no hubo ninguna prueba en la UEFA, no hubo pruebas. Entonces esto sirve para entender cómo actúa la UEFA cuando no hay pruebas, que es precisamente lo que está pasando en el caso Negreira. El Barça, lógicamente, tendrá un problema si la justicia declara culpable al Barça. Pero, si no la declara culpable, tenedlo claro, la UEFA, la FIFA... La FIFA veremos, la UEFA no moverá un dedo y la FIFA veremos quién puede tocar más las pelotas a quién.
Porque la FIFA, en el Calciopoli, por ejemplo, se personó para asegurarse de que iba a tener una sanción ejemplar. La Juve la tuvo, descendió y se le quitaron 9 puntos. La Juventus amenazó con defenderse en la justicia ordinaria y la FIFA dijo que si hacían eso, expulsarían a la selección italiana de cualquier torneo de FIFA, así como a los clubes italianos de competiciones FIFA, es decir, Champions, etcétera, etcétera. La Juve cedió. La pregunta es, ¿cedería el Barça? Hombre, yo le pediría que no ceda. Yo le pediría que no ceda. Si se pone alguien a hacer el baboso sin pruebas, hombre, claro, en aquel entonces había pruebas, ok. Pero si a alguien se le ocurre, como están intentando ciertos desgraciados aquí en Internet, que la FIFA actúe por la cara, evidentemente, a la justicia ordinaria. El Barça debe ir a la justicia ordinaria. Y si los equipos españoles se quedan fuera de Europa, que se jodan. Que se jodan por babosos. Por babosos. Bien. Bueno, pues esto es un poco el caso. Ya me he alargado. Me he ido por los cerros de Úbeda. Pero quería un poco aclarar esto, ¿no? Que la UEFA, sin pruebas, pues decidió no sancionar de ninguna manera a la Juventus. Es cierto que las leyes eran más laxas, que no había esa normativa de, bueno, pues la que hay ahora, que le permite en sus estatutos sancionar de manera discrecional, a su antojo, a su gusto, pero yo creo que dejó bastante claro que al argumentar que no había habido positivos, yo creo que en el fondo lo que quiere decir es eso, que no puede sin pruebas pues penalizar a nadie. Así se las gastó aquella Juve, ¿eh? Así se las gastó. Bueno, lo que tenemos claro es que Florentino ha decidido que desde hace un mes que ahora hay pues un Ancelotti disfrazado ahí de Xabi Alonso, ¿no? Yo creo que es así. Dejadme vosotros en la caja de comentarios si estáis de acuerdo o no conmigo. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!